Bendiciones, amados hermanos, que la paz de Cristo sea con cada uno de ustedes. Quiero compartir una reflexión de la palabra en 1 Corintios capítulo 2. En el versículo 13 dice así la palabra de Dios. Le decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio hablamos con palabras que el Espíritu nos da, usando las palabras, las verdades espirituales. Pero los que no son espirituales no pueden recibir esas palabras, esas verdades, de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. Es palabra de Dios. ¿Sabes qué? He estado pensando, porque hace unos momentos estaba viendo una de las redes sociales y vi, habían puesto un cartel donde habían puesto a un siervo de Dios hablando del diezmo y pegado, adjunto, una foto de niños en África desnutridos, tirados en el piso con hambre, y diciendo que el diezmo no debía ir donde estaba el pastor, sino donde estaban los niños. Y es un mensaje muy emotivo. Conlleva dolor, conlleva pensamientos que a uno lo ponen y lo confrontan. ¿Por qué? Porque el ser humano se vale de sentimientos, emociones. Pero Dios no se mueve por emoción y sentimiento. Dios le dice a Saúl: ve y no dejes a nadie con vida, mata todo, animal, niños, mujeres, ancianos, mata todo. Dios no se mueve por sentimiento, Dios se mueve por verdad, por justicia. Esa gente que a mí me duele ver un niño con hambre o desnutrido o muriéndose, esa gente, mi hermano, está bajo una maldición. Esa gente está pagando la consecuencia del pecado de sus padres y de sus abuelos y de sus bisabuelos. Porque la Biblia dice que Dios visitará la maldad del hombre hasta la tercera y cuarta generación. África es uno de los continentes más ocultistas que existe, uno de los continentes más idólatras. Y ellos pagan, como todos pagan aquellos que cometen ese tipo de sacrilegios. Entonces, amado, ¿cómo tú puedes pretender darle el diezmo al mismo diablo? Porque están bajo una maldición. La gente, la iglesia de hoy, se mueve bajo esa idolatría de su propio sentimiento, de su propia emoción. La iglesia, en vez de moverse por el Espíritu de Dios, manifestado, guiado a través del Espíritu, no, sino que acumula pensamientos de muerte a través de su propio sentimiento, a través de su propio pensamiento. Porque está escrito que el pensamiento tuyo no es el pensamiento de Dios, ni tu camino es el camino del Señor. Porque nosotros evaluamos desde la humanidad, pero Dios no es humano, Dios es espíritu, es Dios, creador de toda humanidad. Entonces tenemos una iglesia hoy que, si viene Cristo, se pierde por emocionista, por razonar lo que tiene que creer, por razonar lo que tiene que ponerle fe. La Biblia nos enseña, el apóstol decía allí en 1 Corintios, le decimos estas cosas, dice, sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. O sea, no es algo que viene del razonamiento humano, viene del Espíritu. Anoche estábamos en una reunión familiar así, comenzamos una charla, comenzamos a hablar. Y de pronto el Espíritu Santo comenzó a tocar temas y la gente fue ministrada porque cada tema era algo que estaban viviendo ellos. Porque la palabra que hablábamos no era una palabra humana, era palabra del Espíritu, porque nuestro Dios es Espíritu. ¿Hasta cuándo vas a seguir, iglesia, hablando humanidad donde se debe adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores?
Estamos viviendo, como decía el profeta Daniel, la abominación desoladora en el lugar que no tiene que estar. ¿Por qué? Porque en vez de hablar las cosas que son del espíritu, hablamos carnalidad, hablamos cosas que son de pensamiento humano, sentimentales, emotivas, emocionales. Nos gusta cuando nos dan un mensaje motivacional, que nos motiva, aleluya, sí Señor, porque Dios está contigo, porque el Señor... Eso nos gusta, pero no nos gusta que nos digan la verdad. A la iglesia no le gusta ser corregida. La iglesia vive una fantasía, una fábula de un Dios que se ha imaginado y con el cual hace idolatría, pero no del Dios de la verdad, aquel que revela toda verdad y que te lleva a toda justicia. Leíamos que dice que el hombre, dice, en cambio hablamos con palabras que el Espíritu nos da, usando las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Usted no puede hablar la verdad si no tiene al Espíritu y si no es el Espíritu el que habla por usted. ¿Sabe qué pasa? Yo hablaba ayer, la Biblia dice que llegó el apóstol Pablo y le preguntó, ¿han sido bautizados? Sí. ¿Y con qué bautismo? Con el bautismo de Juan, o sea, en las aguas. Y le comienza a explicar de Cristo para que recibieran el bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no es el bautismo de las aguas el interesante, el importante aquí. Es una liturgia, es una expresión. Pero el verdadero bautismo es el del Espíritu Santo. Es cuando eres sumergido en el Espíritu Santo. Es cuando tú te llenas del Espíritu Santo. Es cuando el Espíritu Santo es en ti, cuando tú hablas palabras del Espíritu. Y la gente le han hecho creer que si se bautizan las aguas, ya está todo listo. Ya tiene al Espíritu Santo. Sí, el Espíritu Santo está en ti, pero no hay manifestación de Él. Él vive en ti. Pero cuando el bautismo del Espíritu Santo viene a tu vida, ya tú vives en Él. Es diferente. Hay un cambio que te lleva a una atmósfera diferente. Una cosa es que tú vivas en el Espíritu y otra muy diferente es que el Espíritu viva en ti. Porque el Espíritu vive en ti para sostenerte, pero cuando tú vives en el Espíritu es para gloria, porque todo lo tuyo será para glorificar el nombre de nuestro Señor y Padre, Jehová de los ejércitos, el Señor de toda creación. Lo hacemos en el nombre del unigénito Hijo de Dios de Jesucristo. Pero yo debo entender que no debo hablar palabras humanas, sino palabras del Espíritu. Dice, pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Escúcheme, cuando tú no eres espiritual, tú no puedes recibir la verdad. Porque esto que yo estoy hablando ahora, muchos lo van a rechazar. Porque no tienen al Espíritu y no pueden recibir las cosas que son del Espíritu. Porque son naturales, carnales, humanistas. Todo lo basan en su pensamiento, razonamiento, sabiduría humana, la cual dice en Santiago 3:15 que es animal, satánica, diabólica. Entonces, amados hermanos, hoy quiero decirle a alguien que está escuchando este audio, escúcheme bien, Dios quiere que dejes de ser natural para que te conviertas en un hombre espiritual. Alguien que entiende la justicia y la verdad de Dios desde el Espíritu hacia el Espíritu. Porque mi amado hermano, la palabra de Dios es espíritu. Y cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará porque es espíritu. La carne se pudrirá y desaparecerá en la tierra, pero el espíritu vivirá, el alma vive para siempre, es eterna. Tú tienes que ver las verdades eternas y no las verdades que perecen, no lo que tú crees que es una verdad y perece, se muere. Amados hermanos, que podamos entender este pequeño mensaje del Espíritu a tu vida, que podamos comprender que es necesario caminar en el Espíritu de Dios, caminar bajo la influencia del Espíritu de Dios y dejar de razonar como humanos poniéndole sentimientos y emociones a las cosas que se viven por la fe y para fe. Que Dios bendiga tu vida, te mando un abrazo. El apóstol Hugo Urquiza te saluda. Shalom.